Ya. Bienvenidos chicos a la asesoría número 9. Este es el video introductorio de la asesoría número 9 de la última sesión de dirigidas. Una breve presentación mía. Mi nombre es Mario Guerrero, soy asociado en M&A Telefónica, Finanzas Corporativas, licenciado también en Gestión Empresarial y bueno, mi correo es mario.guerrero@pucp.pe. Sí, para cualquier consulta o duda que puedan tener. Perfecto. Como sabemos, vamos a comenzar la asesoría dirigida número 9. Los ejercicios solucionarios se encuentran en Paideia. El tema que toca ahora es bonos, ¿de acuerdo? Es mercado de renta fija, bonos corporativos. Y vamos a desarrollar dos casos que los pueden encontrar en Paideia, ¿de acuerdo? A ver, el caso 1 es una empresa perteneciente al sector industrial, requiere financiamiento por un total de 30 millones de dólares y para sus planes de inversión para los próximos 5 años, ¿de acuerdo? El cual se realizará en su totalidad mediante deuda. Usted se ha incorporado recientemente como analista financiero y tiene por tarea evaluar la propuesta actual de financiamiento mediante un pagaré de largo plazo ofrecido por un banco bajo las siguientes condiciones. ¿De acuerdo? A ver, entonces, estamos viendo las opciones del pagaré. El plazo sería a 10 años. La estructura de pago serían cuotas fijas semestrales adelantadas. ¿Sí? Adelantadas es la palabra clave aquí, más una cuota adicional de 5 millones al final del plazo del crédito. ¿De acuerdo? Tenemos entonces un valor final. Tasa de interés de 8.5% TEA, garantía requerida, en este caso nos piden un depósito a plazo por el 5% del préstamo, quiere decir equivalente al 5% del préstamo, y el cual va a generar intereses a una tasa pasiva de 4% TEA y se devuelve al vencimiento o al final del crédito, ¿sí? Al final del plazo mencionado. La comisión de estructuración va a ser igual a $100.000 al inicio de la operación, ese es el momento en el cual se va a pagar. Y luego tenemos el otro pagaré, como sabemos, perdón, luego tenemos la otra opción, que son asociados a la emisión. En este caso tenemos el costo del agente estructurador, que es $50.000, que se paga al inicio. Tenemos un agente colocador por $2.000 por conceptos de roadshow y más 0.15% de la colocación, ¿sí? Que también te dice que se paga al inicio. Por el tema por el concepto de clasificadoras de riesgo tenemos que pagar $15.000, ¿sí? Por la clasificación inicial y luego un fee de $3.000 al final de cada semestre por revisión periódica de la clasificación, es decir, por el monitoreo del rating que realiza la clasificadora de riesgo, ¿de acuerdo? Como representante de obligacionistas tenemos que pagar 0.03% de la emisión, ¿sí? Del valor nominal al inicio de cada año. Y tenemos conceptos de aranceles a la SMB, a la Bolsa de Valores de Lima y a Cavalli por el importe de 0.05% de la emisión, nuevamente del valor nominal, al final de cada año. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, pasamos directamente a las preguntas que nos requiere cada acápite. En el caso de la pregunta A, nos piden calcular el costo efectivo anual de financiamiento a través del pagaré de largo plazo, ¿sí? Nos piden, en otras palabras, calcule la TCA de la opción del financiamiento a través de un pagaré de largo plazo. Perfecto, entonces, a ver, tenemos los datos nuevamente del pagaré, una breve revisión rápida de lo que ya vimos. Nos van a prestar 30 millones de dólares, 10 años, 8.5% TEA, cuota final o pago final de 5 millones, cuotas fijas semestrales adelantadas y tenemos una garantía, ¿de acuerdo? Y una comisión de estructuración de $100.000. Perfecto, entonces lo hemos reflejado aquí, préstamo 30 millones de dólares, plazo 10 años, la TEA 8.5%, como vamos a pagar las cuotas de manera semestral, tenemos que pasar esta tasa efectiva anual a la tasa efectiva semestral, ¿sí? Recordemos la fórmula, 1 más la tasa elevado a la 1 medio, 4.1633%, y pasamos a calcular la cuota. Para el cálculo de la cuota vamos a utilizar la fórmula de pago en Excel, que como bien sabemos, en este caso tenemos que tener los datos adicionales que nos pide el Excel para poder brindar la respuesta del pago. En este caso, para calcular la cuota, tendremos que poner en el setting, para los que hacen la calculadora financiera, Begin, ¿sí? O en la opción de pago, en lugar de poner al final 0 en el Excel, como son rentas vencidas, tendremos que poner 1 para rentas adelantadas. Entonces, el n periodos
¿sí? O el n sería 20. ¿Por qué? Porque recordemos que son 10 años multiplicado por 2 porque se paga de manera semestral. La cuota serían 20 periodos. La tasa de interés sería el 4.1633%. El valor presente sería igual a los 30 millones, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y por qué no considero acá la comisión de estructuración? Porque recordemos que estoy calculando exclusivamente la cuota. Para la cuota no considero costos adicionales más que lo que me están dando como dato del problema. Y para la TCA sí considero estos costos, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Y el future value en este caso sería menos 5 millones, ¿sí? Recordamos que el present value, si está en positivo, el payment y el future value nos va a dar en negativo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si ponemos el future value en negativo, o si quieren ponerlo en positivo, pero el valor presente tiene que ser el signo opuesto, ¿sí? Entonces ingresamos la función de pago, insertamos los valores que nos pide, ¿sí? Como el NPR 20 y la tasa de interés 4.1633, present value 30 millones, future value menos 5 millones, y en lugar de poner 0 para que sea renta vencida, ponemos 1 para que sea una renta adelantada, ¿sí? O lo que tiene calculadora financiera, el set en begin. Ponemos enter y nos calcula el pago, que en este caso es $1.991.501. ¿De acuerdo? Hasta este punto creo que el problema está bastante sencillo, como hemos trabajado anteriormente. Solamente estamos calculando la cuota. Y lo adicional que tiene este problema es que una vez que hemos calculado la cuota, debemos hacer el cálculo de la garantía, ¿sí? En este caso, la garantía es 0.05 por el valor del nominal, o sea, 5% por el valor del monto prestado, que es 30 millones, y nos da 1.500.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta garantía la tendremos que dejar desde el momento cero y luego la tendremos, o sea, nos será devuelta y habrá ganado una rentabilidad de 4% TEA, ¿sí? Como una tasa efectiva anual. Entonces calculamos también el valor futuro que se nos va a devolver luego de los 10 años y para eso utilizamos la fórmula de valor futuro, que es igual a valor presente o capital, $1.500.000 por 1 más la tasa, 4% elevado a la 10, ¿sí? Y obtenemos que el valor futuro de la garantía será igual a $2.220.000, $220.366. ¿De acuerdo? Entonces, con la cuota y con la garantía ya podemos calcular cuál va a ser la TCA. ¿De acuerdo? En este caso no es necesario construir todos los flujos porque podemos darle la forma de una renta. Es decir, va a cumplir con las condiciones de tener la misma periodicidad, de estar sujeto todo dentro de una misma línea y va a ser de alguna forma respetando la periodicidad que tiene entre pago y pago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la comisión de estructuración, que en este caso es 100.000, tenemos cuotas fijas semestrales adelantadas y la cuota adicional de 5 millones al final. Entonces, ¿cómo le trasladamos esto directamente a la tablita que ya les mostré, que lo hemos hecho de forma más sintética y más resumida? Es, nuevamente, tendremos que calcular el número de periodos, en este caso no va a cambiar, va a seguir siendo 20. La tasa de interés es lo que vamos a calcular, entonces dejémoslo un momento en pausa. El valor presente, en este caso el present value, sería 28.400.000. ¿Y de dónde viene 28.400.000? Este monto se compone del monto que me prestaron, 30 millones, menos la garantía de 1.500.000, menos la comisión de estructuración de $100.000. Entonces, 30 millones menos 1.5 millones menos 100.000 me da $28.400.000. ¿De acuerdo? El pago o el payment, en este caso es la cuota, 1.991.501, 1.991.501, y en el valor futuro, justamente, recuerden que si ponemos el pago como negativo, el valor futuro también tiene que ser como negativo, será igual a ¿qué cosa? Al pago de la cuota adicional, perdón, del monto adicional o el pago extra que se hacía al final de los 5 millones, pero a esto tenemos que quitarle que se nos va a devolver la garantía. Entonces 5 millones negativo más, porque se nos está devolviendo en positivo, $2.220.366 que serían de la garantía. Entonces nos queda en neto menos $2.779.634.
Y con esto ingresamos la función igual interés, ¿sí? Perdón, igual tasa, y obtenemos la tasa de interés con los datos que le hemos dado anteriormente. ¿Sí? Ingresamos el número de periodos, el valor presente, el pago o la cuota y el valor futuro. Y me sale esta tasa de interés que es 4.4239%. Ahora, recordemos que esta tasa de interés está para un semestre, con lo cual si me piden TCA, tengo que calcular la anualizada. Entonces sería 1 más la tasa y la tendría que elevar al cuadrado y luego menos 1 para poder calcular la tasa del 9.0436%, que es la anual. Perfecto. Y con eso obtenemos la respuesta para la pregunta A. Continuando, para la pregunta B, me piden cuál sería el precio de colocación de cada bono. En este caso, el precio de colocación de cada bono tengo que dividirlo en dos partes. Primero, conocer cuáles son los datos del bono y segundo, calcular el precio. Perdón, dice calcular la TCA, es calcular el precio del bono. A ver, la emisión de bonos se da igual por 30 millones de dólares. El valor nominal de cada bono es $1.000. Entonces, si es que voy a emitir por 30 millones de dólares y cada bono vale $1.000, el número de bonos que voy a emitir van a ser a 30.000. ¿Sí? 30 millones entre 1.000, 30.000. La tasa cupón es de 8%. El cupón es semestral. El esquema es bullet, o sea, bien, se amortiza al final, amortización al vencimiento y plazo 5 años. Entonces, quiero calcular el precio de colocación. Primero tengo como dato que la yield to maturity es de 8.25%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que valorizar el precio del bono bajo valor presente para un solo bono. ¿De acuerdo? Vamos a tomar el caso de un solo bono. Entonces, en N tendría 10 periodos, N per sería 10, mi número de periodos sería 10. ¿Por qué? Porque recordamos que el cupón se paga de manera semestral y como son 5 años, hay 10 semestres en total. La tasa de interés, en este caso, tengo que calcular o transformar, mejor dicho, la yield to maturity anual a semestral, o sea, 1 más 8.25% elevado a un medio, todo esto menos 1, y me da 4.0433%. El cupón o el pago que voy a asumir es de menos 40, justamente este menos 40 sale de multiplicar $1.000, que es el valor unitario de cada bono, por la tasa cupón, ¿sí? En este caso la tasa cupón es anual, 8%, entonces semestral es 4%, ¿sí? Entonces sale 40, y el valor futuro es justamente devolver estos $1.000 en negativo. Entonces, ingresamos sobre la fórmula igual valor presente o sí, igual VA y ingresamos los datos del número de periodos 10, la tasa, el payment o la cuota o el pago y el valor futuro. Y con esto obtenemos un valor presente de $996.50. ¿Y qué quiere decir esto? Recordemos que tiene sentido. ¿Por qué? Porque si la yield to maturity es mayor, la tasa de rendimiento de mercado es mayor a la tasa cupón del bono, ¿qué va a pasar con mi precio del bono? Va a ser menor al valor nominal al cual emití. ¿Sí? 996.5 es menor a $1.000. Si la yield fuera menor a la tasa cupón, este precio debería ser mayor al valor, al valor nominal de colocación, que sería $1.000. Tendría que ser más alto que 1.000. ¿De acuerdo? Entonces también pueden utilizar ese tip como una manera de comprobar si su respuesta estaba bien o si de repente tuvieron algún error en el proceso. Perfecto, entonces con la pregunta B. Y pasamos ahora con la pregunta C y D. La pregunta C y D nos dice cuál sería el precio de colocación de cada bono. ¿De acuerdo? Entonces primero conozcamos los datos, es necesario conocer los datos del bono, que son adicionales a los que ya habíamos visto, ¿no? Tenemos una comisión de estructurador por $50.000, tenemos una comisión de colocador que se divide en dos, tienes un concepto de $2.000 y 0.15% de la colocación, tienes comisiones a cabal o aranceles a cabal, ISMB y la bolsa de valores por 0.05%, ¿sí? Que se pagan a final de cada año respecto de la emisión, clasificadoras de riesgo que se pagan $15.000 al inicio y también tienes un fee de $3.000 al final de cada semestre por el mantenimiento de la clasificación y tienes pagos a representante de obligacionistas que es igual al 0.03% de la emisión y se paga al inicio de cada año. ¿De acuerdo? Entonces con todo esto construimos el flujo para poder calcular la TCA. ¿De acuerdo? Tenemos los periodos que van de 0 al 10 por cada semestre, los flujos del bono per se
como calculamos en el momento la pregunta B, tenemos que en el momento 0 recibimos 996.5, ¿sí? Recuerden, recibimos 996.5, no 1000, ¿sí? Porque la yield es distinta a la tasa cupón. Luego tenemos desde el periodo 1 hasta el 9 menos 40, que es el pago del cupón. Y en el periodo 10 tenemos el pago de cupón de 40 adicional a los 1000 que tenemos que devolver al inversionista, ¿sí? Recuerden que igual el monto en valor futuro siempre se va a devolver el valor nominal, ¿sí? No el precio de colocación. ¿De acuerdo? Entonces luego tenemos también la comisión de estructurador y en este caso, como lo hemos calculado para un solo bono, tenemos que hacer o convertir a este precio unitario para un solo bono. El estructurador, como nos cobraba $50.000, en este caso lo que correspondería para un solo bono, recordemos que habíamos emitido 30.000 bonos, sería $50.000 entre 30.000 y obtendríamos $1.67 por cada bono respecto a la comisión que nos cobre el estructurador. ¿De acuerdo? Para el caso del colocador, ¿sí? Tenemos la suma de primero el fee que nos cobra por roadshow, que me parece que es $2.000, respecto al total de bonos que eran 30.000. Y a esto tenemos que sumarle el 0.15% de la colocación. El 0.15% de la colocación, justamente, el 0.15% de la colocación sería 0.15% de 1000, ¿sí? Recordemos porque es el valor nominal, colocación, y nos da 1.5 y bueno, le sumamos el 0.06 que nos salió como al convertir este $2.000, pero para cada bono. ¿De acuerdo? Luego tenemos la clasificadora de riesgo, que en este caso nos cobra 15.000 al inicio, nuevamente 15.000 entre, en este caso, 30.000, nos da para el inicio 0.5, y luego cuando nos cobra 3.000, sería 3.000 entre la cantidad de bonos 30.000, 0.10 del periodo 1 hasta el periodo 10. Como representante obligacionista, te dice que la comisión se paga al inicio de cada año, y como es 0.03% del valor de cada bono, que es 1000, es 0.03, y la pagamos en el periodo 0, 2, 4, 6 y 8. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es al inicio de cada año. Y para acabar el ISMB se paga a fin de cada año y es 0.05% del valor del bono de 1000, entonces será 0.5 y se pagará en el periodo nuevamente 2, 4, 6, 8, pero ahora hasta el 10. ¿De acuerdo? Porque es el final del último año, del quinto año. De acuerdo, entonces ya hemos desglosado todos los costos adicionales unitarios por un solo bono y lo que toca hacer es una fila de totales o de flujos totales de un cash flow total en el cual vamos a sumar de manera horizontal todo lo que tenemos por cada periodo, ¿sí? Entonces para el periodo 0 hacemos la sumatoria total de todos los conceptos que tenemos: flujo del bono, estructurador, colocador, clasificadora de riesgo, representante de obligacionistas, cabal, ISMB, bolsa de valores, etc. Y obtenemos así desde el periodo 0 hasta el periodo 10, ¿sí? Respetando los signos, y luego ingresamos al final la fórmula TIR, igual TIR, y seleccionamos todos los flujos, ¿sí? Como ya lo hemos hecho antes para diversas prácticas. Entonces, la tasa de interés o la tasa interna de retorno que nos sale es 4.1402%, y tenemos que recordar que en este caso esta tasa es expresada para semestres. Entonces, para calcular la TCA tenemos que llevar esta tasa de semestral a anual. Entonces sería 1 más 4.1402% elevado todo esto al cuadrado, menos 1, ¿sí? Y obtenemos la tasa de costo efectivo anual, que es 8.4518%. Entonces, en este caso, la pregunta D, que nos dice cuál es la alternativa más conveniente, recordemos que la TCA del bono es 8.4518 y la TCA del préstamo es 9.0436, por lo tanto, me conviene la que tenga una menor TCA. En este caso, la alternativa más conveniente es la del bono. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Por qué? Por, como ya comentaba, por tener la menor TCA. Perfecto. Entonces con esto, chicos, continuamos a la pregunta E, a la pregunta final de este caso 1.
donde nos dice: un inversionista que adquirió un bono en el mercado primario decide venderlo en el mercado secundario 30 días después de cobrar el cupón número 7, a una tasa de rendimiento del 7.5%, y te dice cuánto recibió por la venta de su bono y cuál es el precio limpio del bono en dicha fecha. ¿De acuerdo? Entonces, si es que el inversionista adquirió el bono 30 días luego de haber, o después de haber cobrado el cupón número 7, lo que tocaría primero sería valorizar el bono en el mercado secundario. Para esto tenemos que valorizarlo en la fecha, última fecha que pagó el bono, que pagó cupón, en este caso ya pagó el cupón número 7, entonces tenemos que valorizarlo a esa fecha. ¿Cómo se valoriza? Se valoriza trayendo a presente todo flujo que quede por pagar. Entonces, tendríamos que nos quedan por pagar, o el número de periodos serían 3 cupones, ¿sí? Porque ya pagamos el 7, queda falta el 8, 9 y 10. La tasa de interés en este caso nos dice que el rendimiento, la yield de mercado es 7.5%, entonces transformamos el 7.5% a semestral y obtenemos 3.6822. ¿Sí? 1 más 7.5% elevado a la 1 medio y todo eso menos 1, 3.6822%. En el payment o el pago sigue siendo 40 porque el cupón, el pago de cupón no va a cambiar y el future value sigue siendo igual menos 1000, no va a cambiar tampoco. Entonces solamente estamos calculando, por así decirlo, el precio de un momento dado, que eso es valorizar el instrumento de renta fija y lo hacemos mediante la fórmula de valor actual. ¿Sí? Entonces ponemos igual VA y ingresamos los datos del número de periodos, la tasa de interés, el cupón o el pago, la cuota y el valor futuro respetando los signos, y obtenemos que el valor presente es igual a $1008.87. ¿Sí? Nuevamente, la tasa cupón, recuerden que era de 8%, la yield de mercado, al ser menor que la tasa cupón, me da un monto superior al valor nominal de 1000. ¿Sí? Entonces está bien. O por lo menos es una comprobación adicional que pueden realizar. Y segundo, ahora sí lo que toca es valorizar 30 días después del cupón 7, porque recordemos que esta fecha, este valor presente que nos da, es exactamente cuando se pagó el cupón número 7, ¿sí? Entonces nos toca valorizar 30 días a futuro. Para valorizar 30 días a futuro tenemos que hacer, bueno, la fórmula de valor presente o capital por 1 más la yield del periodo. En este caso sería los 1008.87 que habíamos calculado previamente por 1 más 7.5%, que es la tasa, elevado para 30 días entre 360. Y con esto obtenemos 1014.97, que ya es el valor 30 días después de haber pagado el cupón 7. Entonces, como sabemos, y por lo revisado en clase, que el precio limpio es igual al precio sucio menos el interés corrido del bono, faltaría calcular el interés corrido. Para este caso, el interés corrido es de 6.67. Otra forma de hacerlo es simplemente multiplicar el cupón por la cantidad de días corridos. En este caso el cupón es 40, lo multiplicamos por 30 de 100 dividido entre 180, porque recordamos que el cupón es semestral. Entonces, ¿cuánto tocaría este cupón solamente para 30 días? Como si fuera una regla de 3, y obtenemos 6.67. Entonces el precio limpio sería igual a los 1014.97 menos los 6.67. Y eso obtengo como 1008.30 igual el valor limpio del bono. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces con esto resolvemos también la pregunta E. Y ahora pasamos al caso número 2. En el caso número 2, nos dice: Telefónica del Perú acaba de conseguir la buena prueba para poder habilitar 1000 antenas repetidoras de señal digital con el fin de poner al país en la vanguardia en la tecnología de comunicación. El proyecto tiene un plan de ejecución de 18 meses y demandará una inversión total de $100 millones. Dado el importe de la inversión, el gerente financiero corporativo está evaluando dos opciones para conseguir los fondos necesarios. Alternativa 1, préstamos indicado con dos bancos locales, BCP e Interbank, plazo 10 años en cada uno, el costo de la emisión al momento del desembolso contra el dinero financiado, o sea, como un fee de estructuración, es $20.000 y $20.000 para BCP y $15.000 para el Interbank. En el caso del BCP tienes cuotas mensuales al vencimiento de $650.000 y en el caso del Interbank tienes $410.000. Cuota extra al final de los 10 años, para el BCP son $10 millones y para Interbank $8 millones. Y la participación BCPI con 60% e Interbank con 40%. ¿Sí? Esa sería la alternativa 1 en esta opción para poder llegar al monto de $100 millones. La alternativa 2 es una emisión de bonos corporativos en el mercado de capitales local. ¿Sí? Y para la alternativa de emisión de bonos, usted ha realizado las siguientes estimaciones. Fecha de emisión del bono será el 30 de julio del 2017. El valor unitario nominal del bono sería de $5.000.
tienes un valor unitario de colocación del bono de 5.150, tienes una tasa nominal anual de 7.3%, plazo 10 años, frecuencia de cupón anual, amortización, en este caso es bullet, comisión agente estructurador y colocador, $50.000 que se paga al inicio de la emisión, y tenemos un asterisco. Abajo el asterisco nos dice los $50.000 es por el total de bonos emitidos. Se debe calcular el costo unitario a aplicar a cada bono, tal como hicimos en el problema anterior. Clasificadoras de riesgo, tenemos $0.5 por bono al final de cada año, y representante obligacionista $0.80 por bono al inicio de cada año. De acuerdo, tenemos opción 1, mediante préstamos, un préstamo sindicado, y opción 2, o alternativa 2, emisión de bonos corporativos en el mercado de capitales local. Vayamos con la pregunta. La pregunta A y B son similares porque nos dice calcular la TCA de cada uno de los bancos y luego calcular la TCA del financiamiento promedio, o sea, el préstamo sindicado como tal. Entonces, primero, para calcular la TIR, primero tenemos que calcular la TIR. En este caso tenemos un cuadro resumen que nos va a hacer mucho más sencillo el proceso. Voy a pasar a explicar. En el caso del BCP, que va con el 60%, recordemos que el monto que queremos llegar es 100 millones, entonces el monto que nos va a prestar BCP va a ser 60 millones. El tiempo va a ser 10 años, ¿sí? En este caso son 120 periodos, 120 meses. La cuota es de 650.000. Recordemos que la cuota es mensual el vencimiento, entonces tenemos por eso 120 periodos, 12 meses por 10 años, 120 periodos. La cuota de $650.000. Tenemos una cuota extra, que en este caso es de 10 millones para el BCP. El costo de la emisión, o en este caso el fee de estructuración es de $20.000. ¿Sí? Recordamos que era $20.000 y $15.000 para Interbank. Y podemos calcular de frente la tasa. ¿Sí? Para esto hemos hecho una celda adicional que es el saldo inicial. En este caso este saldo inicial es 60 millones menos la comisión de estructuración, que en este caso es 20.000. Entonces 60 millones menos 20.000, $59.980.000. Ingresamos la fórmula en Excel igual tasa e ingresamos los datos. El número de periodos, el NPER, sería igual a 120, ¿de acuerdo? El valor actual, en este caso, sería el $59.980.000, que es el saldo inicial, lo que nos presta verdaderamente el BCP. La cuota o el pago sería igual a los $650.000. Recordemos ingresarlos con el signo opuesto al valor actual. Como lo habíamos ingresado, si ingresamos este monto de $59.980.000 como positivo, ingresemos este monto de pago de cuota en negativo, $650.000. Y luego el valor futuro, que es la cuota extra, sería menos 10 millones, también lo ingresamos a la fórmula. ¿Sí? Recordemos que la cuota y la cuota extra tienen que tener el mismo signo. ¿De acuerdo? Y con eso ejecutamos y obtenemos que la tasa interna de retorno es igual a 0.6110%. Ahora, esta tasa interna de retorno de 0.6110% está expresada para meses, para un mes, o mensual, mejor dicho, una periodicidad mensual. Entonces, para calcular la TCA, debemos de llevarla a anual. En este caso sería 1 más la tasa elevado a la 12, y con eso, bueno, menos 1, y con esto obtenemos la tasa de 7.5835%. En el caso de BCP, y para Interbank hacemos lo mismo. Como Interbank va a participar con el 40% del préstamo, el aporte o el monto que nos va a prestar sería 40 millones, el plazo igual 10 años como se paga mensual, periodo 120, la cuota en este caso como dato nos dan que es $410.000, la cuota extra es de $8 millones, y el costo de la emisión es solamente de $15.000. Entonces el saldo inicial sería igual que en el BCP, 40 millones menos la comisión, que es de, de $15.000, me daría un saldo inicial de $39.985.000. Y cuando ingrese la fórmula igual tasa en Excel, lo completo con los datos que he mencionado anteriormente, el número de periodo 120, el valor actual sería el saldo inicial de $39.985.000, el pago cuota sería menos 410.000 y el valor futuro sería igual a menos 8 millones. Ejecuto o pongo Enter y me sale la tasa, ¿sí? La tasa interna de retorno, que es de 0.5543%. Recordemos nuevamente que la periodicidad de esta tasa está expresada para meses, para un solo mes, es mensual.
periodicidad mensual, por lo tanto, para calcular la TCA tengo que llevarlo a anual. En este caso la fórmula es 1 más 0.5543%, lo elevo a la 12 y todo esto lo resto 1. Y obtengo la tasa, que es 6.8582% del interbanco. Para poder calcular, bueno, y eso responde la pregunta A, que es calcular la TCA de cada uno de los bancos, y para poder calcular la pregunta B, que es la TCA del financiamiento promedio, en este caso es la TCA del sindicado, del préstamo sindicado, tengo que hallar o ingresar una nueva fila en la cual voy a agregar flujos totales, ¿de acuerdo? Entonces el total es el 100% o el monto que requería, que son los 100 millones de dólares. El tiempo son 10 meses, 10 años, el periodo son 120 porque son las cuotas mensuales. La cuota en este caso es la suma de ambas, 1.060.000 dólares. La cuota extra al final va a ser la suma de ambos, 18 millones de dólares. El costo de la emisión es la suma de ambos, 35.000 dólares. Y el saldo inicial, la suma de ambos, 99.965.000 dólares. Entonces nuevamente ingresamos la fórmula igual tasa en Excel, el número de periodos es igual a 120, ingresamos o seleccionamos los datos que ya hemos calculado, número de periodos 120, el valor actual es igual a 99.965.000 dólares, la cuota o el pago es igual a 1.060.000 dólares y el valor futuro es igual a 18 millones de dólares. Ejecutamos y obtenemos que la tasa, ¿sí?, de todo esto, de este financiamiento es de 0.5882% y recordemos que es en periodicidad mensual, por lo tanto la llevamos a anual, 1 más 0.5882% y todo esto elevado a la 12 y luego todo esto le restamos 1 y nos da 7.2908%. ¿Sí? Recordemos que esta tasa tiene que estar dentro de los valores tanto de la TCA del BCP como de la Interbank para que sea correcto, ¿sí? Si es que la TCA le saliera superior, superior a la TCA más alta o inferior a la TCA más baja, probablemente hayan hecho algún error en el cálculo y también les sirve como un parámetro para poder estar seguros de que su procedimiento ha sido correcto. ¿De acuerdo? Son pequeños checks que pueden ir aplicando para estar seguros de que lo han hecho de esa forma. Perfecto, entonces serían las respuestas a la pregunta A y B. Y ahora pasamos a la pregunta C, D y E, que de alguna forma están ligadas. Y en este caso, la pregunta C, D y E lo que nos dice es calcular el total recaudado por la empresa al momento de emitir los bonos, calcular la TCA del bono y finalmente qué alternativa escogemos. En este caso, primero comenzamos porque conocemos los datos del bono. La alternativa 2, recordemos que queríamos levantar 100 millones de capital. El valor nominal de cada bono es de 5.000 dólares, por lo tanto tenemos un número de bonos emitidos igual a 20.000. 100 millones entre 5.000 nos da el número de bonos. El valor unitario de colocación del bono es de 5.150, ¿sí? Como dato nos lo da el problema. Valor de colocación entonces sería el 5.150 por 20.000, nos daría este valor de colocación de 103 millones. La tasa nominal anual del bono es de 7.3%, el plazo de 10 años, frecuencia de cupón anual, amortización bullet, y la comisión de agente estructurador y colocador son 50.000 dólares que se paga al inicio. Si sacamos esta comisión y la transformamos por cada bono, sería 50.000 entre el total del bono, que son 20.000, nos da 2.5 como el valor unitario. La clasificadora de riesgo es 0.50 dólares al final de cada año y los representantes obligacionistas es 0.80 dólares al inicio de cada año. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el problema nos da ya todos los datos calculados, solo estábamos calculando la comisión unitaria y lo que tocaría sería llevar estos datos al cuadro de amortización, ¿sí? Como segundo paso es calculamos el cuadro de amortización. Entonces, comenzamos del momento 0 hasta el 10, porque recordemos que son 10 años y la frecuencia de pago de cupón es anual. Podemos poner las fechas, que comenzamos desde el 30 de julio del 2017, como nos dice el problema. Y en este caso, el valor unitario de cada bono, el valor nominal va a ser de 5.000 dólares. El interés será el saldo multiplicado, o mejor dicho, el valor unitario del bono, 5.000, que es el mismo, por la tasa cupón, que ya habíamos visto previamente de 7.5%, y me da 365 dólares. No hay amortización porque es bullet, ¿sí? La amortización va a ser hasta el final. En el periodo 10 recién voy a pagar la amortización. Del 1 al 9 periodos no pago amortización porque recordemos que es un bono bullet. En el periodo 10 recién va la amortización de 5.000 dólares. Y como pagos, simplemente hacemos la sumatoria total de los flujos, ¿sí?
Entonces, tenemos, digamos, esta primera columna como una especie de subtotal, pero no viene a ser netamente el cash flow del bono per se. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, el bono no nos está otorgando $5.000, el precio del bono no es 5.000. Entonces, para poder tener realmente el cash flow del bono, a esto que habíamos calculado de pagos, tenemos que agregarle también el periodo cero, el monto que estamos recibiendo de parte de los inversionistas, que es 5.150, ¿sí? 5.150 y no 5.000, ¿de acuerdo? Como en el ejercicio anterior, solamente que el ejercicio anterior, en el caso uno, el precio de colocación del bono era menor al valor nominal, en este caso es superior, ¿sí? Entonces tenemos esta columna con los cash flows del bono, con los flujos del bono, 5.150 en el momento cero porque es lo que recibimos, el pago de intereses y luego la devolución de los $5.000 más el interés, el último cupón. Y luego tenemos los cargos unitarios por 20.000 bonos. En todo caso, la comisión de estructurador, agente estructurador y colocador, unitario es el que habíamos calculado previamente, $2.5. Lo ponemos en el momento cero. La clasificadora de riesgo es de $0.50 y va a ser todos los años, entonces lo ponemos. Y recordemos que nos dice que es al final de cada año. Y el representativo obligacionista es de $0.80 y se paga a inicios de cada año. ¿Sí? Recordemos que aquí también nos da el problema como dato representativo obligacionista, $0.80 al inicio de cada año. Entonces lo ponemos desde el 0 hasta el 9 y en el caso de la clasificadora, como es al final, desde el 1 hasta el 10. ¿De acuerdo? Tengamos eso presente al momento de ponerlos en el cronograma, porque uno es al inicio y otro es al final del año. Y luego tenemos el flujo de caja total o el cash flow total del bono. Hacemos la sumatoria horizontal. 5.150 menos 250 menos 0.8 me da 5.146.70 en el momento cero. Y luego tengo 366.3, que es la suma horizontal, desde el periodo 1 hasta el periodo 9. Se va a mantener este monto, 366.30, negativo. Y en el periodo número 10 tendría la devolución de tanto el importe del bono de los $5.000, el último cupón de $365, más la clasificadora de riesgo de $0.5. Por lo tanto, el último cash flow en el periodo 10 sería igual a menos $5.365.5. Para calcular la TC de la emisión de bonos, tenemos que ingresar la fórmula igual TIR, ¿sí? Recordemos que la tasa interna de retorno, y seleccionamos desde el periodo 0 hasta el periodo 10 de esta última columna de FC total y obtenemos que la tasa interna de retorno es de 6.9089%. En este caso, como la periodicidad es anual entre periodo y periodo, no hay necesidad de transformar la tasa, ¿sí? Esta tasa interna de retorno, esta TIR, que ya calculamos con la fórmula TIR, nos sale en la periodicidad anual. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta de cuál es la TCA del bono. Luego, la pregunta C nos decía calcular el total recaudado por la empresa al momento de emitir los bonos. En este caso es 102.964.000. ¿Y cómo lo calculamos? Lo calculamos simplemente multiplicando. En este caso estamos multiplicando el valor total en el momento cero de 5.146.70 por la cantidad de bonos, por 20.000 bonos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este monto unitario ya nos dice cuánto está ingresando a la empresa, ¿sí? Luego de haber pagado comisiones por estructuración, por representación de accionistas, ¿sí? Entonces, este monto, 5.146.70, al multiplicarlo por la cantidad de bonos, que son 20.000, ya nos da el monto neto percibido por la colocación total de la emisión, que en este caso es $102.934.000. Y la última pregunta, o la pregunta E, en este caso, nos dice qué alternativa deberíamos elegir, o sea, qué alternativa escoge, y en este caso la TCA del bono de 6.9089% es menor a la TCA del financiamiento sindicado, que es de 7.2908%. Entonces, la opción que elegiría, o la pregunta E que te dice qué alternativa escoge, escogemos la emisión de bonos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la TCA menor. De acuerdo, eso sería el caso 1 y el caso 2 de esta asesoría dirigida número 9, chicos. Muchas gracias.
cualquier duda o consulta, pueden hacérmela llegar al correo que está al inicio del video o a su respectivo jefe de práctica. ¿Sí? Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.